Iván López ya está con nosotros. Y hoy vamos a hablar, Iván, de un tema que no sé si le pasa mucho, que nos suele confundir: el insomnio. ¿Qué es el insomnio y cuáles de repente son algunas de estas patologías del sueño, características, por qué no podemos dormir, por qué dormimos de más y cómo combatirlo sobre todo? Sí, muy buenos días, Eva. En realidad el insomnio es uno de los tipos del trastorno del sueño, ¿verdad? Porque hay más de uno. Y ya que mencionabas, ¿verdad? O sea, el 25% de la población sufre, de mundial, ¿Sí? sufre justamente algún tipo de trastorno del sueño. Es súper frecuente que desarrollemos en algún momento algún tipo de trastorno del sueño. Claro, pero podemos citar alguno y nos enfocamos Sí. hoy en el insomnio, pero para a Sí, manera sí, de saber. claro. Está el insomnio, está la parasomnia, está el sonambulismo. Ah, eso no sé. Claro, ¿verdad? O sea, que dependiendo de la edad y dependiendo de las características de la población. Es súper frecuente también que se presente desde los niños hasta las personas adultas. Los niños también pueden padecer algún tipo de trastorno del sueño. Cuando se desarrollan niños, por ejemplo, hablamos de terrores nocturnos, ¿verdad? Y los niños justamente sufren así de como una especie de pesadillas, ¿verdad? En donde están somnolientos, están entre dormidos y despiertos, ¿verdad? Entonces es frecuente que sufran así una especie de alteración de aceleración cardíaca, Sí. sudoración, a veces gritan, lloran y los papás se asustan mucho, pero podría pasar entre los 3 y 7 años de repente eso, presentarse en los niños, ¿verdad? Cuando hablamos de insomnio, estamos hablando de un trastorno del sueño en donde se altera justamente el ciclo del sueño. Y quiero hablar de algo muy importante que es la importancia del sueño, Eva. ¿Por qué? Porque justamente hablando de niños, dentro del sueño justamente se van segregando las hormonas del crecimiento, por ejemplo. Para los niños es muy importante, para los adolescentes también, y por qué no para los adultos, tener un descanso propiamente dicho correcto. Aproximadamente dice que tenemos que descansar mínimamente 7 u 8 horas, ¿verdad? Muchas veces no llegamos ni a 5, ¿verdad? No. Entonces, ahí es donde justamente se empiezan a presentar estas características. ¿Cuáles son ellas? Estamos cansados todo el tiempo, no tenemos rendimiento físico, se nos altera la memoria, vamos perdiendo memoria, estamos como malhumorados, irritables, ¿verdad? Todos estos son síntomas justamente del trastorno del sueño y que podría tener por detrás también otro trastorno más grave que podría ser, por ejemplo, como siempre hablamos, Eva, podría ser signo, ¿verdad? De una depresión o incluso de un trastorno de ansiedad. Ansiedad. Y no solo eso, ¿verdad? Sino que físicamente, o sea, también si hablamos de, no sé, hacer deportes o algo así, Sí. también dicen que uno no recupera todo el músculo cuando no duerme bien, etcétera, etcétera. Pero si yo me tengo así una noche, no duermo bien, ¿cuándo hablo de insomnio? ¿Cuando me cuesta dormir? ¿Cuando se me corta el sueño? ¿O qué es específicamente tener insomnio? Y el insomnio se puede manifestar justamente, como vos decís, de varias maneras. Hay personas que le afectan que no pueden conciliar el sueño, no pueden dormir luego, ¿verdad? Después hay personas que tienen el sueño entrecortado. Ah, eso es ¿verdad? lo peor. Claro, entendés que te despertás a cierto horario, ya no puedes conciliar el sueño, ¿verdad? Y después están las personas que de alguna manera logran dormir, pero todo el tiempo están como que despertándose, ¿verdad? No logran dormir todo de seguido, ¿verdad? Pero este tipo de situaciones pueden ser pasajeras. Sí. O no sé, suponete que estás próximo a algo muy importante, o de repente tenés una situación ahí que te está alterando un poco, entonces se da por eso, pasa y no lo tengo que tratar en consulta o con algún profesional. Es importante por eso tener en cuenta el momento en que estamos presentando estos síntomas, ¿verdad? Una cosa, por eso te hablaba de un estado en que estamos bajo mucha presión o estamos bajo mucha angustia, probablemente se presenten estos síntomas, ¿verdad? Pero esto, si se mantiene constante, podría volverse crónico. Okay. Entonces, ¿qué significa eso? Que la persona va a tener necesariamente problemas para conciliar el sueño. Y algo que tenemos que tener en cuenta, Eva, que muchas veces no le damos importancia, es que, por ejemplo, las trasnochadas no se recuperan. Ay, No se recuperan, claro. O sea, no es que porque ayer no dormí y mañana voy a tenemos dormir la 10 creencia, horas. tenemos la creencia, ¿verdad? Que si, bueno, hoy farré hasta las 6 de la mañana, Claro. mañana voy a dormir todo el día. No, tu cuerpo ya resintió, ¿verdad? No descansó lo que tenía que descansar y va a llevar un cierto ciclo de tiempo como para que pueda recuperarse y estabilizarse también.
Porque justamente, ¿qué hace el sueño? El sueño tiene la función de justamente estabilizar el cuerpo, ¿verdad? Se van segregando un montón de hormonas y un montón de, vamos a decir, neurotransmisores que hacen que se estabilice el organismo. La falta de sueño también, ¿sabes qué hace? Hace justamente que disminuya, el no buen descanso, que disminuya, por ejemplo, las defensas. Y tengamos una propensidad a enfermarnos de cualquier tipo de virus que nos pueda agarrar. Entonces eso es súper frecuente a las personas que no descansan del todo, ¿verdad? Pero esto es importante, como vos decís, identificar cada cuánto pasa, ¿verdad? Y por sobre todo si una persona no descansa, porque es algo vital para nosotros. Así como comer, es importante dormir. Y es algo que menos le prestamos atención, sí. O sea, no, después vamos a dormir, no, ¿para qué luego querés dormir? Mucha gente, Eva, no sabe o no entiende que está pasando por un trastorno del sueño o que sufre de insomnio. Porque crees que es algo normal, ¿verdad? Yo ya descansé 2 horitas dormido, 2 horitas, después de haber tenido un día pesadísimo. O sea, por lo menos, como había dicho anteriormente, por lo menos 6, 7 horas uno tiene que descansar, ¿verdad? Y tiene que habituarse, porque es un hábito también. Totalmente. Y muchas veces no le damos esa importancia al sueño, justamente. Bien, bien. ¿Cómo identificarlos? ¿Cómo combatirlos? ¿Y en qué momento nos vamos a consulta? Digamos, qué característica vemos o notamos? Cuando justamente tenemos ese estado ya de cansancio constante, cuando justamente ya no podemos conciliar el sueño y cuando estamos todo el tiempo ya irritables e incluso en algunos casos crónicos podría desarrollarse hasta alucinaciones por el no descanso. No, por eso te estoy hablando justamente de situaciones ya graves y crónicas, ¿verdad? Entonces uno tiene que tener en cuenta lo importante que es el descanso, ¿verdad? Que tiene que darse cada persona. Y me decías algo muy interesante, que bueno, no tiene nada que ver con el insomnio, pero hablando del sueño como tal, siempre soñamos, me decías. Sí, te había comentado que todas las noches soñamos, pero solo hay días que recordamos nuestros sueños. ¿Y eso tiene que ver con qué? Por ejemplo, lo que soñamos, lo que... Y muchas veces lo que soñamos o lo que de alguna manera se despliega en nuestro estado, vamos a decir, inconsciente, tiene que ver justamente con lo que o deseamos o tenemos reprimido o muchas veces los contenidos de los sueños tienen que ver con eso, ¿verdad? Hay gente que dice, soñé tal cosa y va a pasar sí o sí, o sí, después pasa, gente, eso es probable. Claro. Mira, desde la ciencia no hay una comprobación, pero hay gente que habla de que tiene esa capacidad. Claro, que sueña algo y pasa. O que sueña algo y si sueña tal cosa es lo contrario. El déjà vu, por ejemplo, tiene una explicación. Ay, ese es el próximo tema. Ok. Por favor, porque cuando decís, esto ya me pasó. ¿Verdad? Sí, Vamos a hablar de eso entonces en la próxima semana. ¿O? Sí, cuando yo quieran. Yo voy tirando datitos. Sí. Bueno, y del insomnio vamos a pasar a la nutrición, que también es muy importante. Quiero hacer una breve invitación antes. Sí, por favor. No quiero sacar tiempo a la nutricionista. Quiero hacer una invitación. Este sábado 30 de noviembre es la colecta de tapitas de lucha para ayudar a los niños con cáncer. Vamos a estar desde las 10 hasta las 18 horas. En Capitán Villamayor y Mariscal López, así que todas las personas que hayan juntado su tapita les esperamos. Bien, juntamos las tapitas y llevamos entonces. Así es. ¿Cómo te encontramos en redes? Sí, como en Twitter me encuentran como @IvanLSico y se pueden comunicar conmigo al 0981-326-171. Perfecto, gracias Iván. Un placer.